Buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, bien. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? Sí, bueno, los que vinieron el miércoles pasado, ¿se acuerdan que iniciamos un tema que es una pregunta? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo disfrutar la vida diaria? El que no la vio, la primera parte está en YouTube, la puede ver. ¿Listo? Ahí en el canal de YouTube. Saludamos también a las personas que se conectan a través del canal de YouTube. Bienvenidos. Estamos en Familia Misión Grande y vamos a continuar una enseñanza que hemos titulado ¿Cómo disfrutar la vida diaria? Recuerda que tuvimos dos pensamientos. El primero, la vida no es un problema que hay que solucionar. La vida es más bien una oportunidad para disfrutar. ¿Lo puede decir? La vida es un problema que hay que solucionar. Es una oportunidad para disfrutar. Porque hay gente que la vida se le vuelve un problema. Entonces, si la vida se le vuelve un problema, la solución es morirse. ¿Sí? Pero la vida es una oportunidad para disfrutar. La Biblia dice que Dios dice a los ricos de este mundo manda que no sean orgullosos o altivos, ni pongan su confianza en el dinero o en las riquezas que son inciertas, pasajeras o efímeras, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. ¿Cuántos tienen hijos? Cuando usted le da un regalo al niño, usted espera que el niño disfrute el regalo. ¿Sí o no? Pero cuando usted ve que el chino no disfruta, ¿usted qué hace? Se siente como incómodo uno, ¿no? El chino no quiere disfrutar nada, no hay que disfrutar nada, no quiere nada. Y tuvimos un segundo pensamiento. El segundo pensamiento es: la puerta a la felicidad se abre desde adentro. Si Cristo está en ti y en mí, ¿dónde está la felicidad? Dentro. Entonces no somos felices por las cosas que suceden afuera, porque hay cosas que suceden afuera que no podemos cambiar. Nuestra felicidad o nuestra plenitud está en Cristo. Entonces la puerta de la felicidad se abre desde adentro. Desde adentro, sea feliz. Y el texto es Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12. Y teníamos la primera pregunta, que es ¿cómo disfrutar la vida diaria? Y entonces hay una segunda pregunta que surge acá. Y es: ¿qué hacer para disfrutar la vida diaria? ¿Qué hacer? Como la primera pregunta es ¿cómo disfrutar la vida diaria?, la segunda pregunta es ¿qué hacer? Y recuerda que vimos 5 cosas y un poco más que debemos hacer según este texto para disfrutar la vida diaria. Entonces vamos a leer el texto sin más preámbulos porque el tiempo es corto. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos ser? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. Verso número 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, entonces en otras palabras podemos decir, el que quiera disfrutar la vida, el que quiera amar la vida y ver días buenos, el que quiera disfrutar la vida, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Listo? Entonces dijimos que vamos a ver 5 prácticas para la vida diaria, contestando la pregunta ¿qué hacer para disfrutar la vida diaria? Entonces, número 1, ser compasivo. ¿se acuerda que vimos que 5 y un poco más porque aquí en esa sola hay 4? Esta ya la vimos. Entonces necesitamos ser número 1, ¿qué? Compasivos. ¿Qué más? Amorosos, misericordiosos y amigables. Fácil, ¿sí o no? Fácil. Ser uno compasivo, amoroso, misericordioso y amigable. Sencillo, ¿cierto? ¿Es fácil?
Yo les dije, abrí mi corazón, le dije, para mí resulta así, difícil ser amigable. Y cuando uno va a estudiar, ¿por qué uno no es amigable? Porque tampoco es amoroso, poco compasivo, nada de misericordioso. Y al fondo, ¿qué hay? Orgullo. Porque para ser amigable necesita ser humilde. ¿Se acuerda que vimos que la humildad nos acerca a Dios, pero el orgullo nos aleja de Él? Y que así mismo también la humildad nos acerca a otras personas, pero el orgullo, ¿qué hace? Nos aleja también de las personas. Entonces yo admiro a la gente que es amigable porque es una persona normalmente humilde. Pero cuando uno es orgulloso, ay, no te juntes con esa chusma, entonces uno aleja la chusma de ahí. ¿Sí? Listo. 2. ¿Qué hacer para disfrutar la vida diaria? Bendecir y no maldecir. Fuimos llamados para heredar bendición. Número 3. Refrenar la lengua y la boca de hablar mal y de engañar. ¿Se acuerda que dijimos que esta es la más profunda porque esta tiene que ver con las anteriores? Entonces dice refrenar la lengua, entonces tiene que ver con las anteriores. Número 4. Apartarse del mal y hacer el bien. No solamente apartarse del mal, sino hacer el bien. Y 5. Ser consciente que Dios me ve y me oye. Si nosotros tan solo fuéramos conscientes de eso, nuestra vida de pensar, hablar y actuar cambiaría. Si todos los días soy consciente que Dios me ve y Dios me oye en todas partes, yo creo que mi vida cambiaría, ¿no? Porque el problema es cuando pensamos, nadie me está viendo, nadie me oye, entonces puedo hacer lo que quiera. Porque aquí el pastor no está, pero resulta que está el pastor de pastores, me está viendo. Que el pastor sepa, pues no importa. Al fin y al cabo él hace parte de la chusma. Sí. Pero el problema es que Dios me está viendo y me está escuchando. ¿Listo? 5 prácticas para disfrutar la vida diaria. ¿Puede decirlas de memoria? Número 1. Ser compasivo, amoroso, misericordioso y amigable. Fácil, ¿no? 2. Bendecir y no maldecir. Sencillo. 3. Refrenar la lengua y la boca del mal y del engaño. Entonces, mire, esta ya la vimos. Sí. La 2 también la vimos. Y quedamos en la 3. O sea que vamos ahí tratando de refrenar la lengua. Qué difícil resulta eso, ¿no? Sobre todo cuando le sacan a uno una cosa que llaman la piedra, ¿no? Yo no sé qué era eso, pero que le sacan la piedra, entonces cuando le sacan la piedra se le van los frenos de la lengua y perdió los estribos, se fue y nunca más volvió. 4. Apartarse del mal y hacer el bien. Y 5. Ser consciente que Dios me ve y me oye. Ser consciente que Dios me ve y me oye. Él me está viendo, me está oyendo. Vamos entonces a ir donde quedamos. Entonces quedamos aquí, ¿recuerdan? Quedamos en la número 3, que es refrenar la lengua y la boca de hablar mal y de engañar. Leímos el versículo 10 y lo leímos también en la Nueva Traducción Viviente y subrayamos de la Nueva Traducción Viviente que las Escrituras dicen. Entonces, ¿dónde dicen las Escrituras? Fuimos a Salmos capítulo 34 y leímos el capítulo 34 de Salmos. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y ahí quedamos. No lo leímos aquí en la pantalla porque era largo, entonces fuimos a la Biblia de papel y ahí leímos. Ahí quedamos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir de ahí en adelante contestando la pregunta: ¿qué hacer para disfrutar la vida diaria? Porque el título es ¿cómo disfrutar la vida diaria? Entonces hay algo que hacer para disfrutar la vida diaria. ¿Se acuerdan que dijimos que aquella señora que le toca que lavar, planchar, trapear, cambiar pañales, hacer un montón de cosas? ¿Y cómo hacer para disfrutar haciendo eso? Recuerda que exageradamente dijimos que cuando esté picando la cebolla, pues lo haga con alegría y no que parezca que está picando ahí otra persona. Eso es disfrutar la vida. Porque a veces
El problema es que no disfrutamos porque tocó hacer esto, tocó hacer lo otro, pero qué bueno que lo que haya que hacer, usted lo disfrute. Amén. Más le vale que disfrute, porque la vida es para disfrutarla desde la perspectiva de Dios. ¿Listo? Entonces, para continuar con este tema, por ahí yo no sé si usted alcanza a ver como un fondo de una lengua que sale como mal aliento, no es. Es como candela, ¿cierto? Como candela que sale ahí. En Santiago, el capítulo 3, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la tendencia a hablar mal. ¿Se acuerda que carne, la definición de carne no es la carne del almuerzo? Cuando uno lee la Biblia de Reina Valera dice que no hay que ir según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, hemos aprendido que la definición de carne es la tendencia que tiene el ser humano de vivir independiente a Dios. Entonces, carne es la tendencia que tenemos de vivir independientes a Dios. Entonces, esa es la forma o la tendencia que tenemos de hablar. Hablar mal. Es una tendencia que tenemos. Entonces, cualquier dificultad que se presenta, entonces lo primero es que hablamos mal. ¿Somos cristianos? Sí. Pero todavía tenemos esa tendencia, porque esa tendencia la traíamos de toda la vida. Y entonces eso no cambia así de un momento a otro. Dice, ¡ah, pero es cristiano! ¡Uy, pero sí escuchó la palabrota que dijo! ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, serpientes? ¿Pero cómo podrán hablar lo bueno siendo malos? Bueno, entonces esa ya es naturaleza. El que es malo habla lo malo. Lo ilógico es que el que ya nació de nuevo siga hablando igual. Debe haber un proceso de cambio en la forma de pensar, hablar y actuar. ¿Listo? ¿Vamos bien? Santiago capítulo 3, acompáñenme por favor, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra. Entonces, hablar mal es cuando uno habla palabras ofensivas. Eso es hablar mal. Cuando uno habla para ofender al otro. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, nos enseña la Escritura que para controlar el cuerpo, necesitamos controlar primero la lengua. O sea, hay que aprender a quedarse callado. ¿Qué es refrenar la lengua? Quedarse callado. Si uno no sabe decir nada bueno, mejor no diga nada. Sigamos leyendo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cómo frenamos un caballo? Un caballo es un animal poderoso, ¿cierto? Sí. Tiene mucha fuerza. ¿Y cómo lo controlamos? Ponemos un freno en la boca. Parece que los seres humanos somos seres poderosos. Como caballos. Y entonces hay que empezar frenándolos por la boca, por la lengua. Para no hacer daño. Y para dirigir también o controlar todo el cuerpo. ¿Sí ve el ejemplo que pone entre el ser humano y el caballo? ¿Lo está viendo ahí? Lo está poniendo la Biblia, no yo. ¿Sí? Ahí la Biblia lo está colocando. ¿Listo? Seguimos leyendo. Verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, está hablando de las naves en el mar, las embarcaciones. Son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que quiera, por donde el que las gobierna quiere. Entonces, ya nos puso un primer ejemplo del caballo que es frenado con elemento metálico, que si se va a desbocar lo sostiene y aprieta, entonces no lo deja avanzar. Ahora el segundo ejemplo es las embarcaciones en el mar. Ellos tienen una fuerza muy violenta porque el viento las quiere arrastrar hacia donde el viento va. Pero tienen un timón muy pequeño, ¿para qué? Para controlarlas o gobernarlas. Para donde el que quiere gobernarlas quiere que vayan incluso en contra del viento. Este mundo va, o cuando la gente no tiene el pensamiento de Cristo, va de acuerdo al mundo. Va con la corriente del mundo. Hay una corriente que lleva a la gente. Nosotros los cristianos deberíamos ir en contra de esa corriente. Amén. ¿Qué es lo que nos va a llevar en contra de esa corriente? Nuestro pensamiento atado a nuestra lengua. Un pensamiento de Cristo que nos va a dirigir hacia donde el que gobierna. ¿Quién debería gobernar? Cristo, que es el Señor.
hacia donde el que gobierna quiere. Entonces Él quiere que nosotros vayamos en contra de esa corriente del mundo. ¿Es claro? Sí. ¿Por dónde aplicamos ese freno? Por la lengua. Por la lengua. Por eso somos seres pensantes. Entonces primero pienso para luego hablar. No pienso con la lengua, pienso con el cerebro y controlo la lengua para no decir lo que estoy pensando, porque no todo lo que estoy pensando es correcto. ¿Es claro? Puedo pensar lo que quiera, pero uy, esto no lo voy a decir, porque si lo digo, la embarro, puedo ofender a la persona, puedo hacerle daño a una persona. Por eso en los proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son, dicho en colombiano sería como machetazos. Y dice, allá en el oriente dice como golpes de espada. ¿Qué hace un golpe de una espada? Corta. Pues corta. Mutila. Entonces hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios Es medicina. es medicina. Entonces yo puedo hablar medicina, sanidad o herir. O sea, yo puedo coger una persona herida y sanarla con las palabras, o puedo coger una persona sana y herirla con mis palabras. Depende de lo que diga. Entonces, segundo ejemplo, una nave en el mar. Sigamos leyendo el texto. Vamos a ir hasta el verso 12. Y la lengua es un fuego. Ah, nos faltó el 5. Gracias, mi amor, que usted no me deja pasar. Así también la lengua es un miembro pequeño, como el de la embarcación, como el timón en la embarcación. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Los que vieron ahí los incendios en estos días, entonces un pequeño fosforito. ¿Cuántas hectáreas se quemó? Se quemó todo el páramo. Por allá en Chile murió mucha gente por un pequeño fósforo que encendieron. Entonces uno tiene que tener cuidado porque hay palabras que son incendiarias. Sí, señor. Y es mejor no decir nada. Aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Entonces, ¿qué es refrenar la lengua? Callarse. ¿Difícil? No, no es tan difícil. Cállese. No diga nada. Shh, silencio. Y queda uno ahí, no la embarra. Queda uno mejor cuando uno dice, no va a decir nada. Ahora sí vamos a seguir con el verso 6. Y la lengua es un fuego. Mire lo que es la lengua. Es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces yo puedo hablar palabras que contaminen todo el cuerpo o hieran todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que yo podría hablar inspirado por directamente el infierno. Palabras que hieren, palabras que matan, palabras que desprecian, palabras que humillan, palabras que a toda hora están haciendo mal. Entonces, como el mundo va de acuerdo a la corriente del diablo, esa corriente del mundo, esa filosofía del mundo, entonces el mundo está inflamado por el diablo. Y como nosotros estamos en el mundo, ¿estamos en el mundo? Sí. Sí, pero no somos del mundo. Todavía nuestra lengua puede estar un poco contaminada porque de hecho el proceso de cambio empezó fue en la mente. Y todavía la mente no ha sido renovada del todo. Lo que decía mi esposa, esa canción Renuévame, que un día dijeron, no, eso de Renuévame no es de Dios. Sí es de Dios porque la Biblia dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios. Sí, señor. Entonces sí hay que renovarnos. ¿O no? Sí, señor. Hay que renovar la mente. ¿Listo? Sigamos. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces empezó a hablar de la creación. Toda la creación, desde que Dios la hizo, como lo registra Génesis, todo tipo de animales ha sido domado por la naturaleza humana. O sea que el ser humano está como señor de la tierra y de todos los animales y tiene la capacidad de domarlos a todos. ¿Listo? Todos. Ahora sigue diciendo el texto. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¡Wow! Entonces Pedro se equivocó cuando dijo que refrenáramos la lengua.
Entonces, cuando dice aquí que ningún hombre, escuche bien, preste mucha atención a lo que está diciendo, pero ningún hombre puede domar la lengua. Entonces, como ningún hombre lo puede hacer, el único que lo puede hacer es Cristo. Amén. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es su espíritu en mí. Entonces yo debo ceder mi mente y mi lengua a Cristo, a su mensaje. Solamente Él puede domar mi lengua. Por eso terminamos una hora aquí de adoración cantando al Señor. Estamos rindiendo nuestra lengua al Señor. Amén. Es un principio para poder domar la lengua. En nuestras propias fuerzas ningún hombre lo puede domar. Que es un mal que no puede ser refrenado. Decir, pero refrena la lengua, pero no puede. En mis fuerzas no puedo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? Llena de veneno mortal. Por eso Jesús dijo serpientes. Pero ¿cómo podrán hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón con cerebro habla la boca. Sí, este corazón de arriba. Este corazón que tiene forma de cerebro. Entonces de la abundancia del corazón habla la boca. Con ella bendecimos a Dios y Padre. Mire, ¿qué hacemos con la lengua? Bendecimos a Dios y Padre. ¿Cuántos bendicen al Señor hoy? Todos los días. Pero mire lo contradictorio. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¡Wow! ¡Qué contradictorio! Con la boca, con la lengua bendecimos a Dios, pero con esa misma maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Se acuerda que la número 2 es bendecir y no maldecir? Y entonces hay una dicotomía en el cristiano, hablo de todos nosotros, creo que nadie se escapa, de bendecir a Dios pero maldecir a la gente. De hecho, hay iglesias donde maldicen a la gente. Terrible. O sea, fuimos llamados para heredar bendición. La Biblia dice bendigan y no maldigan. Y entonces uno, maldiciendo a una persona, está soltando veneno. Si no lo puede bendecir, mejor no me digas nada, quédate callada. ¿Sí? Quédese callado, eche candado, bote la llave hasta que vuelva en sí. Y cuando vuelva en sí, entonces busque la llave y abra a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Vamos bien? Amén. ¿Vamos a bendecir? Amén. Vamos a refrenar la lengua o gobernar la lengua. Pero ojo, nosotros no podemos. ¿Reconoce eso? Nosotros solos no podemos. La Biblia dice, separados de Dios, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Por eso estamos esta tarde aquí, vean, miércoles por la noche, usted cansado, llegó de trabajar, todos aquí estuvimos haciendo alguna actividad durante el día, pero estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque necesitamos más de Cristo, necesitamos más de su palabra, necesitamos más de su espíritu, necesitamos que sea Cristo en mí la esperanza de gloria, necesitamos que sus palabras estén en mi boca. ¿Listo? Sigamos. Versículo 11. Hay una pregunta en el verso 11. Mira la pregunta. ¿Acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Cuál sería la respuesta? No. Una fuente es fuente de agua dulce o es fuente de agua amarga. O el agua es salada o es dulce. Entonces, ¿de qué depende el agua que sale por la abertura de la fuente? De la naturaleza de la fuente. Si la naturaleza de la fuente es agua dulce, ¿qué saldrá? Agua dulce. Agua dulce. No, hoy voy a echar agua amarga. Mañana, dependiendo de las circunstancias, entonces voy a echar agua dulce. Ese no merece agua dulce, le démosle agüita amarga. Echémosle racumín, a ver cómo le va. Echémosle un poquito de veneno, a ver cómo le va. No, aquí esta pregunta lo que está hablando es de naturaleza, diga naturaleza. Entonces la Biblia dice que nosotros somos linaje escogido. Si estás en Cristo tienes una nueva naturaleza, tu naturaleza es de bendición, por lo tanto es ilógico maldecir. Cuando maldecimos lo que estamos es volviendo atrás a tomar de lo que teníamos del mundo. ¿Sí ve?
Entonces, ¿qué necesitamos? Cambiar la manera de pensar. Pero mientras sucede, como todavía no la hemos cambiado toda, ¿qué necesitamos? Refrenar la lengua, o sea, quedarnos callados, no decir nada. No decir nada. ¿Está conmigo todavía? Verso 12 tiene otra pregunta. Hermanos míos, está hablando a los cristianos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Cuál sería la respuesta? Una higuera produciendo aceitunas. Una vid produciendo higos. No puede. La vid produce uvas, porque esa es su naturaleza. Entonces lo que está hablando aquí es de naturaleza. Por favor, no se distraiga, este servicio es corto. Está hablando de naturaleza. La Biblia dice que el árbol se conoce por el fruto. ¿Y sabe cuál es el fruto nuestro? Nuestras palabras. Dice que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, si confesamos el nombre de Jesús y si bendecimos a Jesús, no podemos salir a la calle a maldecir al vecino. No podemos ir a la calle a la casa a maldecir a la familia. No podemos ir a maldecir a nadie. No podemos, porque nuestra naturaleza es una naturaleza de bendición. ¿Recuerda cuando hablamos del pacto con Abraham? Entonces Dios hace un pacto con Abraham. Es un pacto de gracia por medio de la fe. Ese pacto de gracia hecho con Abraham por medio de la fe fue renovado por Cristo Jesús. Fue confirmado a través de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Él ratificó ese pacto. Es un pacto de gracia por medio de la fe. Y entonces dice Génesis 12 que le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba, obedeciendo a Dios. Dejó atrás a su parentela. Y Dios le dice, y te bendeciré y serás bendición y engrandeceré tu nombre. Y tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo. Por eso ustedes ven aquí esta pared con estrellas, que nosotros somos una generación de bendición. Amén. No porque nos guste el show de las estrellas. Alguien dijo, no, es que les gusta el planetario. No, es porque somos una generación de bendición. Amén. Entonces dice la palabra que Cristo Jesús se hizo maldito por nosotros. Dice Gálatas. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzará. ¿Cuántos saben que Abraham era bendito y la bendición se notaba en todo? Amén. Entonces nosotros somos esa misma generación en Cristo. No solamente se nos quitó la maldición, muerte espiritual, enfermedad física y ruina, sino que ahora somos benditos. Pero si somos una generación bendita, se espera que así como la vid no produce higos, nosotros, no, benditos de Dios, no produzcamos maldición. Amén. Que si te maldijeron, podría estar en el lugar equivocado. Yo he visto que todavía en algunos sectores de la iglesia del Señor maldicen la gente. Y eso no es de Dios. No tiene nada que ver con el propósito de Dios. La bendición es Cristo en nosotros. Cuando Jesús viene, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces ya somos benditos. ¿Para qué somos benditos? Para bendecir a otros. Entonces nosotros lo que deberíamos hacer mientras pasamos por esta tierra es ir bendiciendo a otros. ¿Cuál es la mejor forma de bendecir? Llevarle el Evangelio de Jesucristo a la gente. Amén. Pero si alguien necesita un abrazo, denle un abrazo. Eso es una bendición. Si alguien necesita un consejo y lo está pidiendo, denle el consejo. Si alguien necesita algo y usted le puede dar algo, eso es bendecir. Amén. Son palabras, pero también acciones. Entonces cierra el texto diciendo, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces Jesús es la fuente de agua viva. Amén. Y nosotros estamos conectados a esa fuente.
Entonces de Jesús no viene maldición, viene bendición. Amén. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Estamos dispuestos para bendecir. Pero todavía tenemos la tendencia a hablar mal. Todavía tenemos la tendencia a hablar mal. Es por eso que nos exponemos frecuentemente a la palabra. Pero como si eso fuera poco, y si vamos al capítulo 1, nos devolvemos un poco en Santiago, capítulo 1, para contestar la pregunta, ¿qué hacer para disfrutar la vida diaria? Y volver a nuestro punto número 3, refrenar la lengua y la boca de hablar mal y de engañar. Volvemos otra vez al capítulo 1 en Santiago y nos repite otra vez, la escritura es recurrente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Podría decir sin temor a equivocarse, si alguno se cree cristiano y no refrena su lengua, el cristianismo de esa persona es vano. ¿Sabe por qué es vano? Porque el fruto son las palabras que hablamos. Escuche esto y no se distraiga. ¿Usted sabe cuál es el único pecado que no tendrá perdón? Son palabras. Son palabras. Fíjese que no es un hecho. Se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice, el que blasfeme contra el Hijo, contra Jesús, le será perdonado. El que blasfeme contra el Padre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, dijo Jesús. Entonces, a mí me llama la atención que el pecado más grave, que es que no tiene perdones, son palabras. Y usted sabe qué es lo que nosotros no podemos dejar de hacer en la vida: hablar. Por eso dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. De la gente, por lo que uno diga, puede sacarlo de contexto y decir, dijeron que tal cosa y enseñaron que tal cosa, pero devuelva el video, rebobínelo y véalo completo para que vea el contexto de lo que está hablando o esa palabra en qué contexto se dijo. Entonces, para que haya fruto, tiene que haber bendición. Amén. Porque el fruto debe ser bendición. Entonces, ¿qué debería ser un verdadero cristiano? Ser uno que bendice. Amén. Entonces, nosotros deberíamos tener, escuche bien esto, nosotros deberíamos tener la conciencia de que por la gracia y la misericordia de Dios estamos en Cristo, estamos en el pacto hecho entre Dios y Abraham, somos llamados hijos de Abraham, fuimos rescatados, comprados con la sangre de Cristo, Él pagó el precio más alto, con el propósito de que donde quiera que vayamos seamos una bendición. O sea que usted en su empresa debe ser una bendición, en su hogar una bendición, en su universidad, en su colegio, en donde quiera que usted se mueva debe ser una bendición. O sea que cuando la gente lo ve, debe alegrarse, vea, esa persona es una bendición. Me alegro cada vez que lo veo porque esa persona es una bendición. Me bendice su presencia. Pero lo más grave es cuando hay alguien que dice ser cristiano, pero anda maldiciendo a los demás. Entonces la gente dice, pero ¿este es una fuente de agua dulce o amarga? ¿De dónde salió este? ¿De la humedad? ¿De oxidación? ¿Del río Bogotá? ¿Sirve esa agua para bañarnos? No. ¡Ay, delicioso! Estaba yo allá en el Suma. ¿Cómo se llama? El río. Allá después del Salto. Me voy al Salto de mi vida. Entonces, ¿qué fuente soy? Ahora yo pregunto, ¿el río Bogotá siempre fue un lago de putrefacción? No. ¿Quién lo contamina? El mundo. Entonces, en un sentido, nosotros somos una fuente de agua dulce que estamos expuestos a una contaminación que corroe. Y tenemos que tener cuidado porque está la contaminación que se mete acá. Y entonces lo mejor que podemos hacer para no maldecir es quedarnos callados. ¿Y usted qué dijo? No dije nada.
Y sabe que cuando usted se queda callado, en cierta forma bendice. Porque si hay un pleito y uno no dice nada, entonces el otro dice, bueno, no dijo nada. ¿Sabe por qué le pegué? Por lo que dijo. Dijo tal cosa y le pegué por lo que dijo. Para que aprenda a quedarse callado. ¿No ha visto eso? Es que es bocón, por eso le pegué. ¿Ah? Entonces, lo mejor que podemos hacer para bendecir muchas veces es quedarnos callados, porque nos hemos contaminado tanto como el río Bogotá. Es un ejemplo, ¿no? Qué pena con mis paisanos de Bogotá. Yo también vivo en Bogotá y amo Bogotá, pero pues eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Que ya cuando el río sale usted ni se puede acercar porque el olor lo afecta. Yo no sé, pero allá en el Salto yo no me puedo parar a comer empanadas. Yo no sé cómo hay gente que para y sale todo ese vapor de abajo y se estaban calienticas. Me tomé la selfie allá con una empanada. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté cerca de esa fuente se contamina. ¿Por qué sucede eso? Porque la fuente se contaminó. Entonces nosotros podemos ser una fuente y de hecho somos una fuente de bendición. Pero el mundo, con su filosofía y su tendencia a vivir independiente a Dios o ser él su propio Dios, hacer el Dios a su medida, está absolutamente contaminado y tiene la capacidad de contaminar de tal manera que puede llevar muerte donde quiera que va. Como todavía estamos en el mundo, entonces ¿qué nos pasa? Todos los días nos contaminamos. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale por su boca. La maldición. Entonces mire lo que dice el verso 27. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire, aquí en la última parte está la clave. Entonces dice que el cristianismo verdadero delante de Dios el Padre es este: ayudar a la gente que lo necesita, que habla de huérfanos y viudas, y guardarse sin la contaminación, la mancha, la putrefacción del mundo. Pero resulta que nosotros todos los días estamos en el canal del mundo, escuchando las noticias, la televisión, la prensa, la radio, el entretenimiento, las calles, todo lo que vemos y oímos. Todo lo que vemos y oímos. Entonces, necesitamos guardarnos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Entonces, esa palabra es la que tiene la capacidad de limpiarnos, ir sacando toda esa contaminación que entró. Cuando uno adora al Señor no es limpiado. Amén. Usted sale esta noche de la iglesia, usted sale dispuesto a bendecir. Pero el sábado por la tarde, ¿cómo está uno? Entonces uno necesita estar constantemente lavándose la palabra para ser guardado de esa mancha, esa contaminación del mundo. ¿Es claro? Entonces, conclusión: para disfrutar la vida, ¿qué necesitamos hacer? Número 1, ser amoroso, compasivo, misericordioso y amigable. ¿Fácil? Mire una persona, mire a su lado una persona amorosa. ¿Qué más? Compasiva. Mírela, no me mire a mí, mire a su lado, allá. A mí no me mire a otro. Compasivo, misericordioso, amigable. Dígale así, dígale: tú eres amoroso, misericordioso, compasivo, amigable. Comience a decirle, y verá que eso va a haber. Número 2, ¿qué necesitamos? Bendecir y no maldecir. Mira a la persona que sabe, le diga: usted es uno que bendice. Su presencia me bendice. Sus palabras me bendicen. Usted es una fuente de bendición. ¿Pero qué necesitamos? Refrenar la lengua. Ay, controlar esa lengua. Gobernar esa lengua. Callarnos esa boca. Si lo que va a salir no es bendición, lo mejor que podemos hacer es no decir nada.
quedarnos calladitos. Así que te bendigo esta noche con esta palabra y continuamos en la próxima sesión con los otros 2 puntos que nos faltan. Bendiciones.